Iniciamos con este secreto que nos va a revelar en Génesis 44 nuestro Dios. Y el tema es lo que se trató en Levítico 16, la venida del Cordero en dos ocasiones. Uno fue llamado el Ben Yosef y otro el Ben David. Uno era echado al desierto y otro dentro del templo. Dos venidas de nuestro Mesías, pero un solo Mesías. Así nos lo dice el libro de Revelaciones. A unos no les tocó verlo, aunque lo tenían enfrente, y a otros nos tocó, en fe, declarar que es Hijo de Dios y que nos unimos a su cruz. Y vamos a ver cómo Dios en Génesis 44 nos revela acerca de esto. Y la primera palabra que aparece es Yarash, heredar. Está subrayado en rojo con las letras hebreas. Y esta palabra en Génesis 44, el verso 1, que va componiendo el mensaje de Dios que se ha conservado secreto hasta hoy en nuestros días. Pero ¿por qué Dios creó la palabra heredar con estas tres letras? Y aquí vemos el significado. La Yud es el brazo de Dios, la Resh, la letra de la creación, y la Shin, que una característica del alma de la letra es la gracia de Dios que tiene hacia con nosotros. Por lo tanto, heredar quiere decir que el brazo de Dios realizó la creación con el poder de Dios para ganarnos la gracia todos nosotros. Hay quien no lo hace en la vida y hay quien decide que nuestro Dios es la vida eterna, y la queremos ganar. Ahora le vamos a dar sentido en el lenguaje profético, que es el hebreo bíblico que Dios creó, aunque con otra simbología, como lo hemos demostrado en anteriores videos. Sabemos que la Yud es el brazo de Dios. El brazo de Dios es nuestro Mesías Yeshua. Mashiach es porque fue ungido por Dios para el propósito de nuestra salvación. Luego tenemos la palabra creación, y con Juan 1, cuando habla del Dabar, el Dabar de Dios, que es nuestro Mesías, dice: ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. Y tenemos en Hebreos 4:16 acerca de la gracia. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Entonces ya empezamos a ver el sentido de por qué Dios en cada lugar hizo esta palabra de alguna manera. Y así tú puedes ir desarrollando cada palabra
para saber su significado. Sabemos que cada letra tiene varios significados y algo que le llamaron varias almas cada palabra o cada letra. Entonces, es una manera de saber por qué Dios escribió así las cosas. Ahora, conociendo el sentido profético de cada letra de la palabra Yarash, que es heredar, vemos que el mensaje es: Dios ungió a Yeshua para la creación del universo y alcancemos la misericordia y gracia de Dios. Esto es profundizar en cada huella que dejó Dios, y cada huella es cada letra hebrea, no el idioma hebreo que hoy se habla, sino el bíblico, aquel que nos da la profundidad de lo que Dios siempre nos quiere decir. Y aquí vemos cómo Dios utiliza la palabra heredar. En Isaías dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. En Mateo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. También Salmos. Sería una buena tarea que pudieras buscar en la palabra de Dios en donde más utiliza Dios heredar. Por lo mientras, en este código secreto que encontramos, que es heredar, nos lo está diciendo a nosotros, que nosotros heredaremos, nuestros hijos, las promesas de Dios que ha hecho a través del Mesías. Y también en el versículo 1 encontramos la palabra Asham. Están enmarcadas en rojo. Cada 2 letras dice expiación. Vamos a explicar acerca de la expiación. ¿Qué es la expiación? Como dice la explicación, consiste en padecer castigo por los pecados. Y cuando el pecador se arrepiente, se puede reconciliar con Dios. También Yeshua, nuestro Mesías, es el único que pudo llevar la expiación por la humanidad, porque por eso fue ungido por Dios, no por los hombres. Y la palabra Hashem está compuesta de la palabra Aleph, que es Dios, Shin, que es gracia, y Mem, la fuente de sabiduría divina de la Torah. ¿Por qué esto? Ya sabemos que en la antigüedad, a través de los sacrificios, se expiaba los pecados, era el castigo, a través de el ofrecimiento de algo que les pertenecía, un becerro,
un cordero, pero era sin defecto. Y tenemos en Éxodo la explicación de estas 3 letras. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Hebreos 4:16. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar la misericordia y hallar gracia para ayuda oportuna. Entonces, a través de la expiación del Mesías, Él nos acercó a Dios. Es lo único que tenemos que tener. Creer en sabiduría en el corazón, que el pago del Hijo de Dios por nuestros pecados, Él nos libró y podemos reconciliarnos con Dios. Asham, esa es la palabra que significa expiación, y ese es el contenido de esta palabra. Y aquí tenemos al profeta Isaías. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. En el verso 1 del capítulo 44 aparece la palabra Leví, y en Génesis 29:34 nos dice por qué Leví significa unir, los que unen a Israel. Y nos aparece la palabra Pesach, cada 31 letras enmarcadas en rojo. Pesach quiere decir sacrificio, y recordemos que esta palabra en realidad es cuando crucifican a nuestro Mesías. Y vamos a ver cuándo Dios dio la fecha de Pesaj. Y aquí tenemos precisamente en Éxodo 12, del 1 al 14 versos, nos habla Dios de cuándo se debe hacer el Pesaj. Y viene todo lo que les pidió hacer en esta fecha, que era con la sangre del cordero, los dinteles de las puertas, marcarlas para que la plaga de la muerte no pasara por Israel. Entonces solamente pasó
por los paganos, por los de Egipto, y murió cada primogénito de ellos hasta del faraón. Y aquí encontramos la palabra Moria. Se refiere a los montes Moria, donde se encuentra el monte La Calavera. En estos montes fue crucificado nuestro Mesías. Y en la imagen vemos cómo Abraham e Isaac iban rumbo a los montes Moria para el sacrificio del hijo de Abraham, cosa que no permitió Dios. Pero aquí podemos ver que en ese lugar Abraham profetizó también y dijo: Dios proveerá el cordero. En ese lugar, profetizando acerca de un futuro prometedor para la humanidad. Y la fecha, como hemos hablado, la fecha de Pesaj es muy significativa, ya que en ella nuestro Mesías dio la vida por todos nosotros. Sin embargo, aquí tenemos un dato importante. En la peña de Oreb, donde salió agua para el pueblo de Israel, esa abertura de manera lineal da hacia el monte de Oreb, donde fue crucificado nuestro Mesías. Y por eso Dios le mostró la gloria a Moisés. Y aquí tenemos el Levítico 16 iniciando la venida
de los corbanes, de los sacrificios que había que hacer por el pecado de Israel. Uno, llamado el Ben David, y otro el Ben Yosef. ¿En qué se diferencia? Uno, el Ben Yosef era sacrificado por el pecado de Israel para ser perdonados. Y el Ben David, como Cohen Gadol, como rey de reyes, iba a ser presencia. Pero estamos hablando del mismo Mesías en dos papeles. Sin embargo, Dios tiene vendados los ojos a parte de su pueblo acerca del Mesías. Y esto porque Dios, a partir del Mesías, se dio la tarea de ir hacia un pueblo que lo iba a hacer suyo, pero no era su pueblo, que eran los gentiles. Y así empezó, a través de nuestro Mesías, hablando de la Torá, hablando de la salvación y dando su sangre por todos nosotros. Era el sacrificio que Dios brindó. Esta es la representación del Ben Yosef y del Ben David. Y este es el mensaje guardado en Génesis 44. Abriéndose el sello, nos dice: heredar la expiación por sus insultos, unirse en el sacrificio en el monte Calavera y en la Torá. El Rey en espíritu está en la cruz. ¿Quién es el Rey en espíritu? El mismísimo Yeshua, pero ya bendecido por Dios como el Ben David. Había superado la prueba y Dios lo bendijo de esta manera. Él sería el Mesías Ben David. Vencida la serpiente por el cordero. Triunfó Dios, no como algunos dicen, que fue una derrota. No, fue un triunfo porque a través de esa sangre fuimos bendecidos. A través de ese triunfo logramos vencer a la muerte, a través de nuestro Mesías.